Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, venimos ante tu santa presencia, reconociendo tu grandeza, tu santidad y tu gloria, reconociendo nuestra necesidad de ti en cada momento, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que por medio de tu santa palabra nos enseñes tu gloriosa verdad, instruyas a tus santos, los exhortes y animes a seguir adelante en el consuelo eterno que has depositado en cada uno de nosotros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. En la sesión anterior hablamos directamente del versículo 5 en una división que nos ofrece el mismo contexto, la misma sintaxis del versículo, y hablamos de un beneficio dentro de la división, que son las vestiduras blancas. Después habla diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida, y después dice que confesará en nuestro nombre delante del Padre. Ahora, en la semana o en la sesión anterior hablamos acerca de la ironía dentro del contexto del versículo 4 al versículo 5, de la ironía que es que las personas que son selladas con el Santo Espíritu y viven dentro del pecado o viven ensuciando dentro del mismo contexto su vestimenta, que es una tipificación o una analogía de la santidad del creyente. Hablamos de la ironía que es de que el creyente es llamado a santidad, que el verdadero premio para cada uno de nosotros es el tener una verdadera comunión con Dios y la vida. Es decir, nuestro verdadero regalo, si quieren verlo de esta forma, un galardón para cada ser humano, es el tener una plena comunión con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso no tiene precio, es inigualable. Solamente la persona que ha experimentado por medio del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de nuestro Señor, una comunión en la vida de oración y en la palabra, podemos entender la grandeza de esto. Ahora bien, dentro del contexto estamos hablando de un remanente fiel. Había personas que permanecieron fiel, y después en el versículo 5 iniciamos con el que venciere será vestido de vestiduras blancas, lo cual tratamos la sesión anterior, y en esta sesión nos enfocaremos en la parte B del versículo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A qué se refiere Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5, en la parte B del texto, cuando está diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida? Ahora bien, quiero ser bastante sencillo, pero quiero ir directo al tema, el cual vamos a enfocarnos en esta tarde, que es el libro de la vida. Si ustedes quieren ponerle algún título a los que están anotando dentro de sus temarios, para que se les facilite posteriormente hacer un estudio más profundo, estaremos hablando qué es el libro de la vida y por qué en esta ocasión, al parecer de voz misma de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo en la parte B del versículo 5 del capítulo 3, y no borraré su nombre del libro de la vida, después de decir que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Muy bien, para esto hacerlo bastante sencillo, quiero explicarles algo que acontecía en aquel tiempo dentro del contexto del Imperio Romano,
hacia los delincuentes y hacia los cristianos. Entendiendo que las Escrituras afirman que la salvación es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a la vida de cada uno de nosotros, y entendiendo que esa salvación es eterna, y cuando estamos hablando que esa salvación es eterna, estamos hablando que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo esa salvación será perdida. Cuando llegamos y nos encontramos en este texto y decimos, y no borraré su nombre del libro de la vida, alguien podría tener alguna confusión, pero cuando entendemos de una forma inmediata el contexto histórico, por qué está dando una afirmación contextualmente en negativo, es decir, está afirmando algo, pero está usando gramaticalmente un aspecto negativo para dar esa afirmación. Cuando alguien dice, y no volveré a ir a ese lugar, ¿sí? O y no volveré a hacer eso, aquí está dando una afirmación, está diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está diciendo, serán vestidos con vestiduras blancas, y está afirmando de una forma negativa, extendiendo su misericordia y su benevolencia tanto para las personas que de alguna u otra forma, desviados doctrinalmente, mancharon sus vestiduras blancas, tanto para aquel remanente fiel, es decir, para todos los elegidos, está extendiendo su benevolencia diciendo, y no serán vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, si yo traigo en este momento el contexto que suscitaba en el tiempo que fue escrita la carta con respecto a las leyes romanas, las leyes del Imperio Romano, ustedes tienen que saber que en aquel tiempo el Imperio Romano promulgó un edicto con respecto a que cada criminal, cada persona que hacía una atrocidad según el mismo concepto que tenía las mismas leyes del Imperio Romano, tal delincuente en el momento que iba a ya sea el destino en el cual iba a ser muerto, en el momento que el delincuente moría, era borrado su nombre de un registro civil que tenía el Imperio Romano. Es decir, en el momento que ese delincuente moría, su nombre quedaba olvidado. No había absolutamente ningún registro que pudiese avalar la existencia de ese ser humano que ante la sociedad romana era catalogado como un vil criminal. Segundo contexto histórico, resulta que dentro de la región de Sardes, como hemos visto y hemos tratado acerca de la confianza que ellos mismos tenían y cómo se ensoberbió el pueblo y cómo fue avasallado en más de una ocasión, tenemos que la región de Sardes, o los cristianos que habitaban en Sardes, ciertamente no hacían ningún ruido con respecto al Evangelio, no llevaban el Evangelio. El paganismo era algo libre y ellos de alguna o de otra forma no incomodaban al pagano, no incomodaban a las personas que adoraban ídolos, no incomodaban a ningún tipo de religión, ya sea sincretista o helenista. Muy bien, resulta que el cristiano también tenía algún problema dentro de lo que le ofrecen al cristiano dentro del Imperio Romano a aquellos que profesaban cualquier religión, pero que habitasen dentro de lo que gobernaba el Imperio de Roma, bajo las condiciones de Roma, en el lugar específico que Roma gobernaba, se les daba a ellos, a cualquier persona, un tipo de nacionalidad. Se les permitía como residentes romanos vivir en aquella región con los privilegios que tenía una persona que tenía aquellos documentos. Ahora bien, cuando el creyente, cuando el cristiano se negaba a adorar esos ídolos,
Cuando el cristiano se negaba a rendirle culto al César, al cristiano se le quitaba su ciudadanía romana. Al cristiano se le borraba de un registro civil que lo acreditaba a algunos privilegios de los cuales pertenecían única y exclusivamente las personas que vivían en aquella región y que tenían aquella ciudadanía romana. Entonces, cuando el cristiano se veía involucrado en el hecho de tener que afrontar firmemente su fe, en ese mismo momento los ciudadanos romanos borraban el nombre de aquella persona que profetara ser cristiano de los registros civiles dentro del Imperio Romano. Bajo estos dos contextos, dentro de lo que hacían con los criminales, borrándolos de un registro civil, y lo que hacían con los cristianos, con las personas que no negaban su fe, que también se les era quitado su ciudadanía, eran borrados de un registro terrenal. El contexto les da una extensión de la benevolencia eterna y soberana de Dios. ¿Y cómo está por encima de lo que terrenalmente a un ser humano se le puede ofrecer? Es decir, quiero parafrasear y continuaré exponiendo exegéticamente lo que estoy diciendo. Está diciendo, y no borraré su nombre. Primero dice, y será vestido de vestiduras blancas, y después dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Paráfrasis. Si el Imperio Romano les borra su nombre de los registros civiles por negar la fe, por no negar la fe, si el Imperio Romano hace eso, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, es una afirmación negativa. El Imperio Romano sí lo iba a borrar. A la persona que vivía en Sardis, a la persona que estaba en Sardis y afirmaba su fe, cuando le pedían que adorara a ídolos o cuando le pedían que adorara al César, esa persona inmediatamente era borrada del registro civil como ciudadano romano, así como lo hacían con un delincuente. Dentro del contexto de la iglesia Sardis, en el versículo 5, en la parte B, después de que se les dice, y serán vestidos con vestiduras blancas, empieza a afirmar la benevolencia de Dios a aquellas personas que han depositado toda su esperanza en Él. Cuando estamos hablando de depositar toda nuestra esperanza, no estamos hablando de que únicamente cada uno de ustedes viene a la iglesia pensando en experimentar por un momento la gracia y la paz de Dios, sino que el mismo contexto te arroja a que cada uno de ustedes entienda que hay una esperanza eterna para cada uno de nosotros. Si bien en nuestro caminar, cada uno de nosotros sufrirá diversos problemas, si bien en nuestro caminar cada uno de nosotros tendrá que afrontar diferentes situaciones, y en la gracia de Dios esperamos y confiamos en solucionarlo por su benevolencia. Y cada uno de nosotros, como Eclesiastés capítulo 3 lo afirma, en el hecho de que cada cosa tiene su tiempo, así como habrá tiempo de vida, habrá tiempo de muerte, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de levantarnos sembrado, y cada uno de nosotros pasará por esto dentro de lo que estamos viendo en el capítulo 3, en la parte B del versículo 5, les está reiterando la extensión de la benevolencia eterna que ha sido hecha para cada creyente. Es decir,
está afirmando, y serán vestidos con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Antagónicamente de lo que terrenalmente pudiesen sufrir, es decir, en la tierra, bajo los designios terrenales, bajo el gobierno civil en el cual se encontraba la iglesia en Sardis dentro del Imperio Romano, ellos lo más probable es que si permanecían fieles en la fe como ese remanente fiel, lo más probable era que su ciudadanía fuera perdida y fueran borrados de los registros civiles, como lo hacían con los criminales. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo les está brindando la oportunidad dentro de la carta que reconsideren lo grandioso que es permanecer fiel al Señor. En la misma benevolencia de Dios está diciendo, repito, contextualmente, dando una afirmación de forma negativa, diciendo, y serán vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora nos vamos a detener en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué habla la Escritura acerca del libro de la vida? Y quiero que me acompañen a Apocalipsis en el capítulo 17 y vamos a ver con las Escrituras qué habla la misma Biblia acerca del libro de la vida. Versículo 8 del capítulo 17 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, escuchen esto, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, según la misma Escritura afirma que los nombres, ya sea los que no estén o los que estén, los que no están escritos ¿desde cuándo? Desde antes. ¿De qué? Antes de la fundación del mundo. Los que están escritos, por consecuencia, están ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto nos arroja a que cada uno de ustedes tenga consciente el hecho de que la salvación, que es un don celestial, un regalo divino, esa salvación se les ha sido otorgada desde antes de la fundación del siglo, como lo afirma Tito en el capítulo 1, verso 2, donde dice: y en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Es decir, la salvación eterna a nuestras vidas ha sido desde antes que todo fuese. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que ha creído en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, su nombre fue sellado y escrito por nuestro Dios eterno y soberano desde antes que el mundo fuese. Quiero que todos ustedes me acompañen a revisar algunos textos. Estaremos viendo Apocalipsis en el capítulo 13, por favor. Versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en donde, en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Si ustedes me acompañan a Apocalipsis en el capítulo 20, por favor. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 20. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que están escritas en los libros, según que sus obras. Y si ustedes se adelantan en el contexto, en el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Muy bien. Vamos a profundizar un poco más, pero hasta aquí quiero que ustedes tengan en claro algo. Según las mismas escrituras afirman que el libro de la vida es un registro celestial donde están inscritos los nombres de las personas a las cuales se les ha otorgado el don de la salvación. Es decir, cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento, porque vamos a ver también en el Antiguo Testamento algunos textos que se refieren a un libro, estamos viendo que en el Nuevo Testamento, según el libro de Apocalipsis, el libro de la vida es el registro en el cual están los nombres de las personas que han sido selladas con el Espíritu Santo de Dios para el perdón de sus pecados, para tener acceso al trono de la gracia y permanecer en la misma gracia eternamente. Esos nombres escritos en este libro celestial han sido, repito, desde antes de la fundación del mundo, puestos ahí. Su nombre no está ahí por casualidad. Suena bastante ridículo pensar cuando alguien predica acerca de la salvación de una forma que se pierde. Ustedes se deberían de preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando alguien pierde la salvación? Y alguien dice, borra el nombre del libro de la vida. Sacando de contexto, de hecho, el texto que estamos estudiando, cuando vimos dentro de su contexto y dentro de su gramática que es una afirmación antagónica a lo que estaba pasando en el Imperio Romano y una extensión de la benevolencia dentro del contexto. Ahora bien, cuando alguien dice que la salvación se pierde, entonces cuando vuelve, según su entendimiento arminiano, vuelve a tener la salvación, vuelven a escribir el nombre, y cuando la vuelve a perder, vuelven a borrar el nombre, lo borran, lo escriben, lo borran, lo escriben, lo borran, lo escriben. ¿Eso dice la Biblia? No. Los nombres de las personas que son salvadas por gracia, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, esos libros, esos nombres en el libro de la vida están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando está diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida, repito, es una afirmación usando gramaticalmente una forma negativa, correspondiente al mismo contexto del Imperio Romano históricamente hablando. Ahora bien, quiero que ustedes me acompañen a Lucas en el capítulo 10, por favor. Ya están todos ahí. Lucas capítulo 10, en el versículo 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos.
Contextualmente, cada uno de nosotros tiene que entender que si hay algún beneficio en nuestra vida, hablando terrenalmente, de lo que verdaderamente nos tenemos que regocijar cada uno de nosotros es de que Dios, en su misericordia y benevolencia, porque ninguno de nosotros lo merece, en su misericordia y benevolencia, repito, cada uno de nosotros haya sido salvado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Regocíjense de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjense de su salvación. Para el creyente, para el verdadero creyente, para la persona que ha sido sellada con el Santo Espíritu de Dios, para la persona que verdaderamente ha entendido la gloria del Evangelio y reconoce la vileza de su ser y agradece a Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y ve que la ira de Dios cayó sobre su único Hijo con el fin de que cada uno de nosotros tuviera entrada al trono de la gracia y permaneciera eternamente con Él por su misericordia y benevolencia, pudiendo desechar a cada uno de nosotros. Bueno, qué bueno que cada uno de ustedes tiene ciertos beneficios, ciertas facultades, dones, talentos excelentes. Pero regocíjense, verdaderamente regocíjense, de que Dios los ha salvado de la miseria y les ha dado vida eterna. Regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Estén dichosos cada día al despertarse por ello. Estén dichosos porque Dios ha implantado, puesto de su Santo Espíritu en sus vidas. Pues en el momento como el apóstol Pablo lo afirma, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, como lo dice en Efesios en el capítulo 1, verso 3. Regocíjense en él. Quiero que me acompañen a Filipenses en el capítulo 3, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, el apóstol Pablo quiere arreglar una situación en la iglesia de Filipos, Colemodia y Síntique, y después hace alusión y quiere ser copartícipes. Quizás la lista era muy grande de los colaboradores, por eso estaba omitida, pero algo que quiere afirmar el apóstol Pablo dentro del mismo contexto de la carta de Filipenses es que esas personas que colaboraron en el Evangelio, sobresalta algo de ellos y no sobresalta algún tipo de beneficio terrenal, sino lo que él está diciendo, que estos colaboradores que trabajaron juntos para repartir, para predicar, para enseñar el Evangelio, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Quiero que vayamos todos a Hebreos, por favor. Regocíjense, hermanos, regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que su miseria ya no es miseria, sino la gracia del Señor y bendición eterna. Nos gozamos en esa eterna salvación. Versículo 23 del capítulo 12 del libro de Hebreos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los nombres están escritos en los cielos, una forma análoga de decir o de afirmar el hecho de que la salvación de cada uno de los creyentes
para que se regocijen en ellos. Bueno, aquí quiero partir nuestra exégesis dentro del libro de la vida y la quiero irme al Antiguo Testamento, pero quiero concluir con esto. Cuando nosotros fuimos o revisamos estos textos del Nuevo Testamento, estamos viendo que cada vez que se menciona acerca del libro de la vida, estamos hablando de las personas que son o están por la gracia de Dios selladas con el Santo Espíritu. Cuando estamos hablando de estas personas, estamos hablando que son personas que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia perderán aquella salvación. Es decir, sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese. Si nosotros vemos lo que afirma Romanos en el capítulo 8, desde el versículo 28 al 30, bueno, vemos un hecho, si lo quieren ver de esta forma, vemos en el hecho soberano de Dios y su benevolencia desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Lo que nosotros conoceríamos como las doctrinas de la gracia, ¿no? Ahora bien, si vemos el contexto del Nuevo Testamento y afirmamos el hecho que las personas que están inscritas en el libro de la vida, estamos refiriendo a la salvación de las personas. Nos estaríamos metiendo en términos de soteriología, es decir, con respecto a la salvación de las personas, y si estamos viendo que estos nombres que son inscritos en el libro de la vida son personas que estarán eternamente con Dios por la eternidad. Si vuelvo a recalcar el contexto de Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 5 con respecto a lo que acontecía con Roma, con el Imperio Romano, estamos viendo que en el versículo 5, en la parte B, está diciendo, afirmando en una forma negativa, y no borraré su nombre del libro de la vida como lo podría borrar el Imperio Romano de un registro civil. Ahora quiero que todos nosotros, bajo este contexto de lo que nos ofrece el Nuevo Testamento, estamos citando todos los textos que nos ofrece el Nuevo Testamento al respecto, quiero que todos ustedes me acompañen al Antiguo Testamento porque quiero aclarar un punto que por ahí alguien podría tomarlo en contra del trabajo que estamos haciendo y bueno, podría ser de confusión para los indoctos y nosotros no queremos eso, sino el hecho de tener este tipo de exposición sencilla, clara, consistente, acudiendo únicamente a las Escrituras, es con el fin de que cada uno de ustedes sea edificado. Si bien, quiero que vayan conmigo al capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 32. Y con esta explicación vamos a concluir Éxodo capítulo 32, versículo 32. Ahora bien, estamos entendiendo que lo que Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 5 nos ofrece, lo que Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 5 en la parte B nos ofrece, tiene que verse en el hecho del contexto de la misma carta de Apocalipsis. Esa misma carta de Apocalipsis, bajo el mismo contexto, no contradice lo que el Nuevo Testamento nos brinda. No lo contradice en absoluto. Es decir, podemos ver que todo Apocalipsis, que es donde más se cita el libro de la vida, y los pasajes que vimos como Lucas y como Hebreos, que hacen referencia a que el nombre de los santos está inscrito o hay un registro celestial, está escrito en los cielos,
Y como el mismo apóstol Pablo afirma en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3, el hecho de que se goza de que los colaboradores de él están inscritos también en el libro de la vida. Y cuando hacemos una exégesis en un panorama contextual con respecto a la soteriología, a la doctrina de la salvación, y vemos que nosotros somos salvos por gracia, y que es la gracia de Dios en nosotros, y que esa gracia de Dios es desde antes de que el mundo fuese, y que esa gracia de Dios nos va a hacer perseverar, y repito, como las doctrinas de la gracia, de una forma concisa lo expone, y es el mismo Dios soberano que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo y nos ha brindado la salvación por gracia, y esa misma salvación otorgada por gracia nos va a hacer permanecer, y esa misma salvación por gracia nos va a llevar a él, con Él para estar con la eternidad, por la eternidad a su lado. Ahora, si bien eso nos ofrece la Escritura exegéticamente con respecto a la salvación de nuestras almas, y si vemos que el libro de la vida es un registro civil, un registro celestial, donde están escritos los nombres de aquellos que han sido salvos, por ende, de un entendimiento equilibrado de lo que las Escrituras nos ofrecen, nosotros podríamos ver con las Escrituras que ese registro celestial en el cual están escritos los nombres de aquellos que han sido salvos, esos nombres bajo ninguna circunstancia se perderán o se borrarán. Estamos hablando de un hecho análogo de la salvación. El libro de la vida, como lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses, el libro de la vida, como lo menciona Juan, el libro de la vida, como el registro celestial, como lo menciona Lucas y Hebreos. Es decir, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, el pasaje al cual yo los estoy invitando a revisar, y que no quiero que bajo alguna circunstancia se malinterprete nuestro estudio exegético con respecto al tema, quiero que vayan todos al versículo 32, por favor. Dice: que perdones ahora sus pecados, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo traeré. ¿De dónde? De mi libro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se borran o no se borran? ¿Se quitan o no se quitan los nombres? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, quiero que me regalen de su atención, porque esto que voy a explicar, voy a tratar de resumirlo. Es un poco extenso el tema. Si bien nosotros desde el momento que iniciamos como iglesia local, que estamos atravesando los 2 años, y hemos hecho hincapié en que toda la Escritura se centra en Cristo, hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de que si hoy en la actualidad tenemos diferentes expositores de teología bíblica, los cuales no desacredito bajo ninguna circunstancia, pero tampoco me inclino por sus metodologías como si fuese una regla para el exegeta, sino más bien como la misma Escritura lo hemos expuesto según Lucas mismo lo expone en el camino de Emaús, como se expone en la parábola de Lázaro y el rico, de que hace referencia a Cristo en todas las Escrituras. En el camino de Emaús, nuestro Señor Jesucristo les enseña a las personas que iban caminando lo que se hablaba de Él. ¿Cuándo? En todas las Escrituras. Lo que todas las Escrituras decían acerca de Jesucristo. No está diciendo porciones específicas. No está hablando, inclusive no está hablando de un tipo de metodología,
se está afirmando que todas las escrituras se centran en Cristo. Es un testimonio. Si ustedes quieren ver el Antiguo Testamento se ve como los escritos divinos preservados de una forma soberana por Dios para dar el testimonio de su autorrevelación en la historia de la redención, para dejarle al hombre el testamento de lo que Dios ha delegado. Si nosotros hablamos en términos teológicos de la revelación general, hacemos énfasis también en la revelación especial y específica. Si nosotros hablamos de la revelación general, hablamos que Dios se revela en toda la naturaleza y que Dios injerta en nosotros el conocimiento de Él y de sus mandamientos de alguna forma. Como los reformadores decían, el cognito de incita, el conocimiento injertado de Dios. Pero si bien eso no es suficiente para que cada uno de nosotros conozca su voluntad soberana de Dios por medio del cual nos iba a otorgar la salvación, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos los documentos, la revelación especial y específica. Y si tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento, estamos viendo que el Antiguo Testamento habla de aquella autorrevelación de Dios en esa historia de la redención. Es decir, que toda la escritura del Antiguo Testamento habla de lo que iba a suceder, habla del Mesías, habla de aquella promesa redentora. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el Nuevo Testamento da el testimonio de que aquella promesa que se dio para el perdón de nuestros pecados, de que el Mesías vendría, de que el Mesías iría a una cruz, de que pagaría por nuestros pecados, fue cumplida. Ahora bien, si el Antiguo Testamento da testimonio de todo eso, nosotros tenemos que atender a que el Antiguo Testamento se centra en Cristo. Y cuando leemos algún suceso histórico, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese suceso histórico fue soberanamente decretado por Dios para que cumpliese su eterna voluntad. Cuando hablamos de este decreto soberano, no solamente estamos hablando de una profecía, no solamente estamos hablando cuando Jeremías o Isaías, cuando Zacarías, cuando Joel, cuando alguno de los profetas puede decir, y Jehová dice. No estamos hablando únicamente de las porciones literales en las cuales Dios se manifestó. Pues si bien vemos que en el Antiguo Testamento hay algunas teofanías, algunas manifestaciones soberanas por Dios de una forma sobrenatural, ejemplo, cuando Moisés se acerca a aquella zarza ardiendo, una teofanía. Pues si bien también tenemos que tener en cuenta que hay momentos en la Escritura donde nosotros podemos ver lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si bien un ejemplo bastante sencillo, nosotros vemos, quien no conoce la historia de David, el pequeño David contra Goliat, el gigante. Bueno, es una historia bastante conocida y quizás mal interpretada, pero nosotros vemos el hecho que David tiempo antes había sido ungido. Y vemos que antes de la batalla el pueblo de Israel estaba oprimido. Y de este lado tenían al gigante Goliat oprimiendo al pueblo de Israel. Si bien viene el pequeño David, el ungido, y se presenta contra Goliat, que tenía oprimido al pueblo de Israel, ¿quién es el que vence?
David vence a Goliat, y cuando David vence a Goliat, el pueblo de Israel es liberto. Bueno, estamos hablando tipológicamente de lo que sucede en la cruz del Calvario. ¿Quién es el verdadero ungido? Cristo es el verdadero ungido. Jesucristo triunfa gloriosamente en la cruz, derramando toda su sangre, y en ese sacrificio perfecto libera a sus escogidos para una morada eterna. Bueno, vemos que la Escritura se centra en Cristo. Nuestro gran amigo y hermano Charles Spurgeon, él decía: cítame un versículo y yo trazo un camino directo a Jesucristo. ¿Por qué podemos decir de esa forma tan elegante y elocuente que puede ser así? Bueno, porque toda la Escritura habla de Jesucristo mismo. El hecho de volver a hacer hincapié en algo que ya estamos hablando es para acudir al texto que quizás podría ser confuso bajo este contexto que yo les estoy dando. Si bien estudiamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, parte B, bajo su contexto histórico y bajo su, exegéticamente hablando, bajo su contexto neotestamentario, cuando el Mesías ya vino, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos un pasaje del Antiguo Testamento, lo tenemos que entender bajo ese contexto, que el Antiguo Testamento se centra en Jesucristo y que habla de Jesucristo. Y no descartamos que son eventos que verdaderamente ocurrieron, pero que si bien esos eventos tienen el fin y el propósito de glorificar a Dios mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, bajo este breve entendimiento, quiero exponer rápidamente el capítulo 32 de Éxodo. Si nosotros llegamos únicamente sin este conocimiento que yo les acabo de impartir de una forma muy sencilla, si ustedes quieren libros de teología bíblica, cómprense libros de teología bíblica, cómprense James Bosworth, que tiene como 3, Evangelio y Reino, Estrategia Divina, está el Gran Panorama Divino, no recuerdo más, el padre de la teología bíblica es Richard Fox. Hay muchísimos libros de teología bíblica, pero quieren un libro verdaderamente saturado de teología bíblica, lean el Nuevo Testamento, lean todo el Nuevo Testamento, lean Hebreos, lean los Evangelios, vean cómo los Evangelios interpretan el Antiguo Testamento y hablan de Cristo. Cuando se habla de Jonás, ¿de quién se habla? De Cristo, de lo que Jesucristo hizo. ¿Tienen verdadera tipología y verdadera teología bíblica? Vayan al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento les va a enseñar de una forma majestuosa lo que yo les estoy tratando de explicar de una forma muy sencilla. Ahora bien, vamos con este entendimiento de teología bíblica. Repito, no quiero que se descontextualice el versículo 32, que perdones ahora al pueblo sino Raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, este yo raeré de mi libro. Bueno, quien lo tome literal y textual sin entender todo esto, podrá discutir 100 años o los que tenga o los que pueda tener para discutir en contra de lo que yo acabo de exponer en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo veremos que con el hecho consistente de que todas las escrituras hablan de Cristo y que exponen su grandeza y su gloria, vamos a ver que aquí no vamos o no se omite esa realidad. Versículo 1, viendo el pueblo, capítulo 32, versículo 1, vamos a ser breves y rápidos. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Viendo el pueblo que Moisés
tardaba. ¿Dónde estaba Moisés? Muy bien. En el descender del monte, que tipifica el monte según el Nuevo Testamento, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de morir e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Punto. Hasta aquí estamos viendo algo muy sencillo. Dios saca a su pueblo, es decir, Dios saca a su pueblo y su pueblo se rebela contra él. Dios nos ha creado, Dios ha creado al ser humano, y el ser humano se ha rebelado contra su Dios y se ha hecho dioses y ha blasfemado a Dios con nuestra forma de vivir, y aún ha negado su grandeza y su gloria a pesar del testimonio que Dios mismo ha dado. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Moisés tipifica como persona un tipo de libertador. ¿Quién es nuestro verdadero libertador? Jesucristo. Aquí en el contexto, Moisés tiene que descender porque el pueblo se había corrompido. ¿Quién es quien desciende a esta tierra? Porque el pueblo incapacitado, muerto en sus delitos y pecados, se había corrompido. ¿Quién es quien verdaderamente desciende a esta tierra a morir por nuestros pecados? Jesucristo. Aquí está hablando Moisés como un tipo de libertador. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro, es decir, pronto se apartaron. Claro, la humanidad siempre se ha apartado de los caminos de Dios. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Como siempre, el hombre idólatra. Dios dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Después, versículo 8: entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Quién es quien intercede por cada uno de nosotros? ¿Quién es nuestro intermediario? Repito, ¿quién? ¿Quién es nuestro intermediario? ¿Quién murió? ¿Por quién somos reconciliados? Bueno, aquí vemos a Moisés intercediendo, versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal nos sacó, para matarnos en los montes y para raernos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por la heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió. Ya desciende Moisés. ¿Quién desciende? Moisés. ¿Quién desciende para el perdón de nuestros pecados? Cristo.
Y descendió Moisés, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas ¿de qué? Del testimonio, y las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. ¿Quién tenía el testimonio verdaderamente escrito en sí mismo? ¿Quién es el verbo de vida? Cristo mismo. Y las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo, es decir, no me mientas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Quién quiebra, quién quebranta la ley? ¿Quién ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién? ¿Quién? El hombre. El hombre ha quebrantado la ley de Dios. Y el hombre puede ser salvo por esa misma ley. El hombre no puede ser salvo por esa ley. Por eso somos salvos por gracia. Quien cumple verdaderamente la ley es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y volvió Moisés, y vio Moisés, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Llamamiento eficaz. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme lo dicho a Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego. Bueno, aquí ya vemos, hasta el versículo 31, nosotros ya vemos que Moisés baja, ¿sí? Moisés trae el testimonio, es decir, las tablas mismas. El hombre se había corrompido contra Dios. El verdadero testimonio en esta tierra, que verdaderamente cumplió lo escrito, fue Jesucristo mismo. Ahora aquí ya estamos viendo, antes de entrar al versículo 31, que ya Moisés asciende a interceder. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero pues ahora
lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Versículo clave, el 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de cuándo, del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, que lo que estamos viendo contextualmente, a pesar de la gloriosa enseñanza cristocéntrica, centrada en Cristo, estamos viendo en el versículo 34 que bajo ninguna circunstancia está hablando, cuando Moisés habla del libro que se ha escrito y cuando se responde al que pecare, en el versículo 33, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro, no está hablando del escrito celestial. Porque posteriormente en el versículo 34 dice, ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, y después dice un pero, hay un pero en el día del castigo, es decir, no está hablando en los versículos 32 y 33 del libro de la vida, es decir, donde están escritos las personas para la vida eterna. Porque después en el versículo 34 hace énfasis del día del castigo. Pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, de lo que está hablando aquí, aparte del entendimiento que cada uno tenemos, yo quiero que ustedes vean esto. La interpretación teológica, bíblicamente hablando, centrada en Cristo, no contradice la interpretación textual históricamente hablando. Es decir, la interpretación textual del acontecimiento, cuando estamos viendo que el versículo 32 y el versículo 33 son aclarados en el versículo 34, cuando dice, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Cuando ya estamos aclarando que no es el libro, el registro celestial, sino está hablando de que las personas que pequen contra Dios, es decir, que persistas en el pecado, está hablando de raerlos de la tierra, está hablando de un registro civil como lo tenía. Y estamos hablando que cuando se hace énfasis de la teología bíblica y se hace énfasis de centrar nuestro pensamiento en Cristo, todo el Antiguo Testamento habla en Cristo, estamos hablando que la salvación es eterna y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados es una enseñanza que tipifica la gloria que debería o iba posteriormente a ser manifestada, la cual ya fue revelada y la cual es plasmada en lo que nosotros conocemos como el ¿qué? El Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes quieren ver el contexto exegético del Antiguo Testamento, ustedes pueden ver que el Salmo 69-28 cita el mismo libro que Moisés ha citado, no cita el libro de la vida. Vamos al Salmo 69-28, por favor. Desde el 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de qué? Y no sean escritos entre los justos, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y podríamos visualizar lo que Daniel habla en el capítulo 12, si todos ustedes me acompañan al libro de Daniel.
el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, bajo ninguna circunstancia, cuando estamos hablando de lo que Moisés está diciendo en el capítulo 32, bajo ninguna circunstancia, dentro de su contexto, repito, dentro de su contexto histórico, gramaticalmente hablando, no contradice lo que enseñamos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, que ustedes puntualizaran el hecho de que se centra en la persona de Jesucristo, tipológicamente hablando, como un tipo que fuera manifestado y revelado completamente en el Nuevo Testamento, no quita o no destituye y no contradice lo que el mismo texto enseña contextualmente. Entonces, resumimos. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los pasajes de Apocalipsis, en Lucas, en el capítulo 10, en el libro de Hebreos, vemos acerca del libro de la vida, vemos claro el hecho de un registro celestial, donde los nombres de las personas que estarán eternamente con Dios fueron escritas. Esa inscripción no fue temporal y tampoco fue a consecuencia de algo que el hombre hiciese, sino como lo estipulan todas las escrituras, que la persona que ha sido salva ha sido eternamente decretada por la soberanía de Dios desde antes que el mundo fuese. Es decir, no fue algo espontáneo, no es algo temporal y no es algo a consecuencia de la voluntad del hombre, sino más bien es un decreto eterno y soberano de Dios. El Nuevo Testamento afirma eso. Cuando vemos el hecho consistente de lo que el Antiguo Testamento refleja lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y cada porción del Antiguo Testamento tenemos que visualizar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que centrar nuestra lectura en Cristo. Si nosotros vemos algún tipo de diferencia, ustedes pueden ver que en el Nuevo Testamento se da testimonio de lo que ya se cumplió en la persona de Jesucristo. Si ustedes ven esa diferencia, ustedes ven que el Antiguo Testamento tipifica, aclarando el hecho de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. En resumen, el libro de la vida es un registro celestial en el cual están inscritos todas las personas que estarán eternamente con Dios. Y como la misma escritura afirma en el libro de Apocalipsis, que las personas que no se hallen inscritas en ese libro serán lanzadas al lago de fuego, al tormento eterno. Podemos concluir nuestra parte B del capítulo 3 del versículo 5 con que el libro de la vida es el registro celestial, estamos hablando analógicamente, el registro celestial del control soberano de Dios con respecto a las personas a las cuales Dios ha extendido su misericordia y benevolencia para estar con Él por la eternidad. Amén.